En esta ocasión de reseñas express Stephen King, por tratarse de una antología de relatos me limitaré a reseñar solo esta recopilación. Además que en lo personal soy de las personas que en cuanto al género del terror disfruta más comúnmente los relatos que las novelas, y en este caso les traigo la primera antología de Stephen King que salió publicada en febrero de 1978. El ejemplar que yo tengo es el de la reconocida editorial de bolsillo, con 417 páginas en total, y una letra chica mediana. Contiene una introducción que corre por parte de John D. MacDonald, seguido de un prefacio escrito por el mismo Stephen King en 1977, y ya luego siguen las 20 historias cortas que, cabe aclarar, no todas son de terror, puesto que, como los seguidores del escritor de Maine más veteranos ya saben, él no solo ha escrito terror, sino también drama, demasiado bueno, y 16 de las 20 historias son de terror aquí, sí, mientras que 4 son dramáticas o thriller. En el título de cada relato que se verá en pantalla cuando hable respectivamente de ellos, los de color rojo serán los de terror, mientras que los amarillos serán los dramáticos. Ahora ya, sin más que decir, a comenzar con la sinopsis de cada uno de los relatos en el orden en que vienen en el libro. Los misterios del gusano es el primer relato de la recopilación. Esta historia está narrada de manera epistolar, queriendo emular así a la forma en que estaba escrito Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, esta historia podría más bien ser parte de los relatos de los mitos de Cthulhu. En esta historia, un joven de mediados del siglo XIX se muda a una antigua casa heredada, y que queda a tan solo 3 kilómetros del abandonado pueblo de Jerusalem Slot, lugar que ya los fans de King reconocen al dedillo. El problema empieza cuando se percata que cosas raras están ocurriendo en el lugar. Nada de clichés fantasmales, sino algo más indescriptible y recalcitrante, que tiene que ver con el pasado de su familia. Por lo cual se verá obligado a acabar con aquello que sus antepasados dejaron suelto. Si eres una persona con una fobia o miedo inconmensurable a las ratas, entonces estás de mala suerte, pues en el último turno, unos empleados de una fábrica deben realizar mantenimiento y limpieza en las bodegas que se encuentran debajo. Al estar ahí, se topan con que hay una sociedad de ratas actuando de formas extrañas. Marejada Nocturna puede para algunos ser una especie de borrador de un libro de King que se publicaría tan solo un año después, ya que en esta historia corta un grupo de jóvenes en una playa, tras incinerar el cuerpo de un hombre, empiezan a sospechar que uno de ellos está infectado por un virus que ha matado a casi todo el mundo. En nuestro siguiente relato de ciencia ficción y horror titulado Soy la Puerta, un exastronauta nos cuenta una historia macabra que tuvo cuando viajó cerca del planeta Venus. Al volver a su hogar en la Tierra, comienza a percatarse de que algo raro del espacio se le adherió a su cuerpo. Algo ocular que comienza a formarse en su mano. La trituradora podría considerarse uno de los relatos más gore de la antología, como también de los más ridículos, o al menos lo sería si le hicieran película. Ay, no es cierto. Pero bueno, en esta historia, que como dato curioso toma lugar en la lavandería donde trabaja, o trabajaba, la mamá de Carrie White, la protagonista de su novela homónima y primer libro de King, se nos narra acerca de cómo una máquina de planchar gigantesca, tras un accidente, entra sangre en ella, de repente toma vida, y con tal de probar más el sabor de la sangre, querrá seguir asesinando a quien se le acerque.
Una de las primeras criaturas de la infancia que nos cantan los adultos es la de aquel monstruo que vendrá por nosotros si no nos dormimos. En el relato del Coco, un hombre va de consulta con un psicólogo para platicarle sobre cómo sus 3 pequeños hijos fueron asesinados uno a uno por su culpa, ya que él no les hizo caso de la existencia del monstruo del armario. Si eres una persona que puede considerarse adicta a la cerveza, quizá luego de leer Materia Gris te haga disminuir el gusto por la bebida, puesto que en esta historia, el hijo de un alcohólico las 24 horas del día llega preocupado al bar del pueblo donde todos lo conocen. Hacía días que su obeso y alcohólico padre se había tomado una cerveza de mal olor y con una textura y sustancia grisácea. A partir de ese momento, el cuerpo obeso del hombre se había estado convirtiendo en una masa maloliente capaz de comer hasta seres humanos. Campo de Batalla podría ser considerado para algunos como un Toy Story de terror, ya que en esta historia John Renshaw es un asesino mercenario que, tras matar al propietario de una empresa de juguetes, algunas de sus creaciones tomarán vida propia y querrán buscar venganza contra John Renshaw. Si la idea de una máquina de planchar gigantesca asesina les parece descabellada, entonces en el relato titulado Camiones es donde las cosas se ponen más fumadas. En especial cuando le diga que Stephen King dirigió en 1986 una película llamada Maximum Overdrive, la cual adapta este relato. Sin embargo, las cosas no le pudieron salir más que atroces, con escenas tan descabelladas que te dan ganas de darte palmadas en la cara, y al final la puedes considerar que es tan mala que por eso es buena, para sacarte unas risas. Sobre todo porque esta es quizá la película con la muerte más estúpida de todas, en donde un hombre es asesinado por una máquina expendedora de gaseosas. Pero ya, volviendo a la sinopsis del relato nada más. Un grupo de personas se resguarda en una estación de servicio en medio de la autopista, puesto que los camiones, por alguna desconocida razón, cobraron vida y ahora buscan asesinar a cualquier persona que vean en la carretera. En el siguiente relato, titulado A veces vuelven, cuando Jim Norman consigue trabajo como maestro en una escuela secundaria, se percatará que también nuevos alumnos ingresarán a su clase. El problema con esos chicos nuevos es que se trata de los mismos que hace 16 años atrás mataron a su hermano. El comienzo del relato te hará creer si se trata de la perturbada imaginación del trauma que aún sufre Jim, o si serán ellos algo más. En La Primavera de Fresa nos encontramos en un relato donde el protagonista recuerda unos asesinatos que ocurrieron en el lugar donde estudiaba, en Nueva Inglaterra, a manos de alguien que era llamado Jack Pies Ligeros, una especie de tributo a Jack el Destripador, o más bien referencia, como pueden intuir. Este relato lo pongo como thriller porque no me pareció horror como tal. La manera en que un escritor escribe su historia tiene mucho que ver para volverla o no de terror, igual que el próximo relato. En La Cornisa, la mujer de un mafioso lo engaña con su profesor de tenis. Este relato comienza con el profesor de tenis en el departamento del mafioso, en donde éste, tras ya saber la infidelidad de su mujer, le propone al atleta 2 opciones. 1.
mandarlo a la cárcel porque en ese momento uno de los hombres del mafioso está metiendo montones de drogas en el carro del hombre. Consecuentemente, el ayudante del mafioso llamará a la policía y serían unos 40 años de cárcel para el tenista. Opción 2. Como el mafioso ya no quiere a su esposa, está dispuesto a dejarla irse en paz con él, a la vez que les va a regalar $20,000, solo con una condición: si el profesor de tenis logra dar la vuelta al edificio por la cornisa que está a más de 130 metros de altura. O sea, la única manera de salirse de esa es 40 injustos años de cárcel o por el envite de la cornisa. Y como este relato se llama La Cornisa, bueno, ya saben cuál opción tomará. No solamente la altura del edificio será de sus problemas, sino también el clima frío y las aves que van a estarlo picoteando. Con todos estos elementos es una historia de tensión. ¿Logrará dar la vuelta? Descúbranlo ustedes. El hombre de la cortadora de césped es uno de los relatos más extraños de la antología. Pareciera que King quería hacer un tributo raro a algunas criaturas de la mitología griega. Más digo esto por el hecho de que se menciona aquí al dios Pan, el dios griego de los rebaños y los pastores. En esta historia, un hombre, tras dejarle de servir su cortadora de césped y de dejar pasar mucho tiempo sin podar, contrata los servicios de cortacésped para el jardín de su casa. La empresa dedicada a esos trabajos le envía a un hombre obeso, cuya forma de hacer el trabajo es algo inquietante. Oiga, usted, persona adicta al tabaco, cansada de seguir dañando sus pulmones hasta tal punto de más temprano que tarde desarrollar cáncer de pulmón, pues no se preocupe, ya que en Basta S.A. nos encargamos de ayudarlo con ese problema. Nuestros resultados son eficientes y asegurados, para poder así erradicar su adicción. Contamos con los métodos a primera vista extraños, porque incumben a sus seres queridos en esto y otras atrocidades. Pero una vez firme para su tratamiento, no hay marcha atrás. El camino a su recuperación para mandar al carajo el cigarro ha comenzado. En Basta S.A. Búsquenos. Sé lo que necesitas, no me dio tanto terror en sí, pero el suspenso es más lo que domina esta historia. Elizabeth es una chica normal que va a una universidad normal, vive con una compañera de cuarto y tiene novio. Sin embargo, en un día común y corriente se le aparece a su vida Ed Hamner, un chico extravagante a simple vista, pero desde el primer momento que lo conoce, pareciera que él, de alguna extraña manera, sabe lo que ella quiere y necesita en ese momento. Conforme avance esta historia, sucesos extraños y trágicos ocurrirán en la vida de Elizabeth, y estarán relacionados con el misterioso, aunque para ella encantador, Ed Hamner. Los chicos del maíz es a lo mejor uno de los relatos más conocidos del autor, y esto se debe a que de tan solo pocas páginas de este relato se hicieron una serie de películas, cada vez más y más malas una que la anterior, y también South Park se encargó de parodiar esta historia hace años. En este relato, una pareja que se encuentra perdida va en coche pasando por un campo de maizales. Accidentalmente terminan atropellando a un niño que sale de los maizales, matándolo en el momento. Pero, al examinar el cuerpo se percatan que antes de atropellarlo, ya el niño se hallaba más muerto que vivo, pues su garganta estaba cortada. También vieron que llevaba junto con él una maleta en donde vieron que traía un crucifijo extraño, hecho de cáscaras de maíz. Para no meterse en problemas, la pareja acuerda reportar el accidente a las autoridades del poblado más cercano de ahí, que termina siendo un pueblo aislado en donde al llegar creerán que está abandonado, pues no ven a nadie. Además de porque ven que muchos anuncios y periódicos dan a entender que se quedaron en el año 1964.
12 años sin avance, para ser más específico. Pero más temprano que tarde verán que sí hay gente en el pueblo. Una secta conformada por niños que le rinden tributo a un ser demoníaco al que llaman el que camina detrás de las filas. En el último peldaño de la escalera, un hombre llamado Larry recibe una carta de su hermana Katrina, con un mensaje impactante en ella que lo hace recordar un accidente que le ocurrió a su hermana cuando los dos eran niños. Accidente que, para desgracia, cambiaría la vida de Katrina para siempre. El hombre que amaba las flores es el relato más corto del ejemplar, pero no por eso es aburrido o malo. Está lejos de eso, de hecho. En esta historia, un hombre compra un ramo de flores para ir a regalárselas a su amada, mientras que por las calles anda suelto un asesino que mata con un martillo. Un trago de despedida es un relato que sirve como secuela de la novela del misterio de Salem Slot. Por lo tanto, si tienes en mente leer el misterio de Salem Slot primero, léelo y luego vuelve a este relato. Por suerte, la sinopsis a continuación no tiene spoilers. En esta historia, durante una fría y oscura noche de enero, llega a un bar un hombre desesperado que caminó 9 kilómetros en busca de ayuda, pues su coche quedó atrapado por la nieve en la carretera que conduce hacia Jerusalem Slot. Sin embargo, lo que preocupa más a las personas en el bar sobre su problema es que dejó a su esposa y su hija pequeña dentro del carro. Los que leyeron la novela saben muy bien qué es lo que hay en el pueblo maldito de Jerusalem Slot. Y ahora ya el último relato de la antología. La mujer de la habitación es otro relato dramático que te quiere llegar al alma, pues en esta historia la mamá de Johnny, ya toda anciana, cansada y con cáncer, se encuentra grave de salud en el hospital. Debido al gran dolor que siente por su enfermedad del cáncer terminal, él pensará si tomar o no una decisión difícil para él. Y bien, esas son todas las historias que espero les atraiga a leer. En general no me queda nada más que decir. Solo recomendarles esta antología de historias que para mí y muchos otros es la mejor que ha escrito Stephen King. Algo extra que me pareció interesante de toparme fue que en algunas historias King destaca lo de la guerra en Vietnam. Un dato un tanto coqueto para gente amante de la historia como yo. Y más si tomamos en cuenta que lo ocurrido en Vietnam había terminado solo 3 años después de que se publicara esta antología. Aquí en pantalla, a continuación, les muestro mi top 20 de los relatos. La verdad, fue un gran reto establecer los puestos en el top porque casi todos son muy buenos. Así que para hacerlo solo un poco más fácil hice 2 tops. Uno exclusivo de los relatos de horror y el otro un top 4 de los relatos thriller dramáticos. En este último top casi hasta me animo a decir que los 4 relatos pueden ir acomodados como se quiera, porque todos tienen lo suyo que los vuelve únicos. En cuanto a los de terror, a lo mejor el que menos me convenció, pero por su trama, fue el de camiones y la trituradora. Nunca he sido fan de objetos que cobran vida por sí solos y empiezan a hacer desmadre. Las muñecas o juguetes son quizá una de las excepciones a esto porque de por sí, sin estar poseídas por un ser demoníaco, ya son algunas inquietantes. Ahora con algún ente en ellas, ni se diga. Con esto dicho, a ver cómo la pasaré cuando lea Christine o Buick 8. Más carros asesinos. A la trituradora solo está en el puesto 15 por el gore en el relato que para mí fue difícil no querer leer esas escenas. Los misterios del gusano es para mí mi relato favorito, ya que, además de servir como un tributo a Lovecraft, el ambiente en sí de un Salem Slot antes de lo ocurrido en su novela homónima, con toda esa aura de seres primigenios me parece atrapante. Y porque es de las pocas historias de King en tomar lugar durante mediados del siglo XIX,
Una era en donde surgieron muchas historias góticas. Si ya leyeron El Umbral de la Noche, dejen su propio top en los comentarios. Y ahí digan por qué en último lugar el relato que ustedes hayan elegido y por qué en primero el que más les gustó. Y si no lo han leído, es buena época para leerse en estas fechas cercanas al Halloween. Y si quieren subir más la sensación de miedo, estaría bien que lo lean de noche, en una lavandería, o en un maizal, o solamente en su cómoda habitación, en donde la puerta de su armario, sin explicación alguna, deja de rechinar, a la vez que están encima de sus camas mientras muestran sus pies a lo que sea que se esté escondiendo debajo. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, deja tu like y comparte a tus amigos amantes de las historias de horror. Soy el Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video. Muy buenas noches.